Saludos, camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día realmente productivo. Hoy me gustaría mostrarte cómo puedes utilizar la compresión en sidechain para que sea tu voz la que controla la compresión de otra pista de tu proyecto. Una vez más, tú sabes que yo soy defensor del protocolo, que soy defensor del ingeniero, que soy defensor de analizar, detectar problemas y solo entonces aplicar técnicas como esta y plugins y demás. Y me gustaría que escuchen la mezcla en la que estoy trabajando para que entiendas el problema que yo me he encontrado, las distintas soluciones que he barajado y por qué he decidido finalmente utilizar una técnica de compresión en sidechain. Vamos a escuchar el estribillo y vamos a prestar atención a la voz principal y a una guitarra de arreglo que entra en el estribillo, que están en conflicto y están peleando por el protagonismo. Fíjate que esa guitarra es tremendamente importante para mí porque es la que está haciendo que el estribillo crezca. De repente es algo que entra en el estribillo y que debe oírse nítido porque además está haciendo un isotono súper interesante y que desde luego tiene que estar a ese volumen. Pero ¿qué pasa? Que el elemento principal de este estribillo no es la guitarra, es mi voz principal. Y hay momentos donde la cabeza o la oreja se me va hacia la guitarra y eso yo no puedo permitírmelo porque el elemento principal es el protagonista de esta fiesta y como no quiero bajar la guitarra ni quiero subir la voz, tengo un problema de un conflicto. Entonces yo podría pensar en primer lugar en decir, bueno, voy a ecualizar para quitarle un poco a la guitarra donde la voz está potenciada y así la guitarra se va a venir atrás. Pero claro, ¿qué pasa cuando la voz no suena? Que esa guitarra va a haber perdido una textura que realmente no tiene por qué perder cuando suena sola. Entonces para mí no es una solución ecualizar la guitarra o ecualizar la voz. Por eso tengo que pensar en un procedimiento que me sirva para que la guitarra respete a la voz cuando la voz es protagonista, pero que cuando la voz desaparezca esa guitarra vuelva a estar in your face. Entonces para eso es para lo que yo voy a utilizar la técnica de compresión en sidechain. Y fíjate que es muy sencillo, en realidad lo que tenemos que hacer es, en la pista de guitarra vamos a poner un compresor, que yo voy a poner directamente el compresor que viene por defecto con Pro Tools, que es este. Y a este compresor yo le voy a decir en primer lugar que me active el sidechain. ¿Por qué? Porque quiero que sea la voz la que controle este compresor, no la guitarra, el riff de guitarra. Por otro lado, yo tengo en mi voz un envío al bus 57, es una copia de mi voz que voy a poner aquí en la entrada clave, el bus 57, para que cada vez que mi voz cante, este compresor comprima la guitarra. De hecho, yo le voy a poner un ataque súper rápido y un release medianamente rápido. ¿Para qué? Para que en cuanto la voz cante, el compresor empiece a bajarme la guitarra de forma automática. Pero que cuando la voz se calle, el compresor vuelva a estar en su estado original cuanto antes y así la guitarra vuelva adelante. De hecho, fíjate cómo funciona con la guitarra. I'll never forget myself again, 'cause now that I'm mine, I'll stick together with you, I've made up my mind, this time's forever, I'll never forget myself again, 'cause now that I'm mine, I'll stick together with you. De hecho, si escuchamos solo la guitarra, fíjate lo que está pasando. Ahora, por supuesto, voy a subir el umbral para que no me baje el volumen de la guitarra de una forma tan dramática. Era simplemente para que vieras cómo está funcionando. No es más que una copia de la voz que está siendo enviada a través del bus 57 como llave a este compresor. Activamos el sidechain y el compresor solo comprime cuando recibe señal de la voz, de la copia de la voz, y no cuando recibe el señal de la guitarra. Por supuesto, ya te digo, voy a subir aquí. ¿Para qué? Para que cuando mi voz suena, la guitarra se vaya un poquito atrás. 1 dB, 2 dB, 3 dB.
Fíjate que este compresor está permitiendo que cada vez que mi voz dice una sílaba, la guitarra se va un poquito atrás y le cede ese protagonismo que mi voz debe tener como elemento principal del estribillo. Pero en cuanto mi voz se calla, la guitarra vuelve a primer plano para no perder ese riff tan interesante. Fíjate que yo he hecho un análisis de lo que tengo delante de los morros, me he encontrado con un problema que quería solucionar, he barajado las distintas posibilidades que tenía a mi alcance y he pensado en que la compresión en sidechain, donde mi voz mandase en el compresor de la guitarra, era la mejor solución. Fíjate que todo depende de ti, camarada, del artesano que toma las decisiones, y que aquí todo depende del problema que te has encontrado y cuál crees tú que es la mejor solución. Y que de poco sirve conocer esta técnica o cualquier otra técnica, o de poco sirve tener 30.000 millones de plugins si tú como ingeniero no conoces los fundamentos de mezcla, si tú como ingeniero no tienes un método de trabajo, un protocolo que tenga cierto sentido y que tenga cierta sensatez y que esté basado solo en solucionar aquellos problemas que son problemas reales, en vez de tirarle un plugin a todas las pistas sin saber por qué, o en vez de utilizar 30.000 técnicas de mezcla como un pollo sin cabeza. Por eso, si quieres profundizar en esta filosofía donde lo que importa es el ingeniero, si quieres dejar de mezclar por fin de forma autómata y empezar a mezclar de forma consciente, basando tu trabajo en analizar, detectar problemas y entonces, y solo entonces, con una justificación, aplicar soluciones con plugins y técnicas, no te lo pienses y vete a produceaudio.net/regalo, date de alta gratis en el videotraining 3 secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas con el setup que ya tienes en casa, y déjame mostrarte 3 fundamentos clave que nadie quiere contarte en internet y que tienen que ver contigo como ingeniero y con tu protocolo y con tu forma de trabajar, que si no estás aplicando a día de hoy, que si no tienes dominados a día de hoy, cuando los conozcas lo vas a notar en tus mezclas mañana mismo. No te lo pierdas, vete a produceaudio.net/regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.